de la mañana, en un contexto en el cual en el mundo están ocurriendo algunos asuntos que nos preocupan y que quizás nos sobrepreocupan, como por ejemplo la guerra en Ucrania o lo que está ocurriendo en Gaza y los correlatos que esto puede tener en la política mundial. A un europarlamentario que está de visita en nuestro país, fundador de Podemos, integrante actual de un grupo que se llama Anticapitalistas, y que, bueno, ha tenido algunas posiciones en esta materia que nos pueden ayudar a comprender mejor el debate que se da al interior de Europa, que es un actor central en estos conflictos que les menciono. Me refiero a Miguel Urban, integrante del Europarlamento. Diputado, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros y con nuestros auditores y televidentes. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad. Sí. Diputado, quería partir por aquí. Usted desde el principio tuvo una posición muy crítica respecto al modo en que la Unión Europea se condujo luego de la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Cuál es el balance que usted haría 2 años y un poquito más de tiempo después de cuáles son las consecuencias que esa manera de proceder de la Unión Europea ha tenido, no solamente para la región, sino también para el mundo? Bueno, yo creo que lo primero, evidentemente, es decir alto y claro y de una forma innegable la condena a la ocupación y a la invasión realizada por el imperialismo de Putin sobre Ucrania, ¿no? Esto, una vez dicho esto, y decir que quien está sufriendo realmente las secuelas y el impacto de esta guerra es el pueblo ucraniano y también la clase trabajadora rusa que está siendo obligada a morir en el campo de batalla, decir que esta guerra está cambiando mucho la geopolítica a nivel internacional. Sobre todo está acelerando procesos que se estaban dando ya. Y yo creo que esto es un elemento fundamental. Si vemos el marco general, esta guerra nos acerca más a un choque interimperialista directo y a la posibilidad de una tercera guerra mundial con armas nucleares, lo cual es un escenario verdaderamente tenebroso. Dicho esto, lo que estamos viendo en estos 2 últimos años es que el verdadero ganador de la invasión de Putin en Europa es la OTAN. La OTAN se ha reforzado como maquinaria de guerra imperial, incorporando a dos países fundamentales de la Unión Europea, como era Suecia y Finlandia, dos países que nunca hubieran entrado con otro contexto dentro de la OTAN. Hay que recordar que previo a la invasión de Ucrania, más del 75% de los finlandeses y un 80% de los suecos estaban en contra de incorporarse a la OTAN y en mayo, 5 meses después de la invasión, la mayoría a favor de la entrada de la OTAN era apabullante. El siguiente elemento central es la remilitarización de Europa. La invasión de Putin sobre Ucrania ha favorecido una remilitarización de Europa, una integración militar europea que no se conocía desde los albores de la Segunda Guerra Mundial, con un incremento del gasto militar en el Producto Interior Bruto de un 2%, como exigió en su momento Trump a los miembros de la OTAN europeos y que por fin se ha podido cumplir. Con lo cual, además, lo que estamos viendo es incluso la amenaza por parte de países fundamentales como Alemania, Francia y no solo países de Europa del Este, de la posibilidad de una intervención directa militar de Europa sobre el conflicto y la guerra en Ucrania, lo cual nos acercaría justamente a ese escenario del que estábamos hablando hoy. De Ujú. hecho, hoy hemos conocido la noticia de que Alemania va a reorganizar su ejército para adaptarse a una posibilidad de guerra en Ucrania, valorando la incorporación del servicio militar obligatorio que había sido eliminado por las luchas antimilitaristas en su momento en Alemania. Ya, pero vamos a eso, diputado, porque no cabe duda, aquí lo hemos dicho desde el principio, que quien ha violado el derecho internacional en principio es Rusia al invadir un país cuyas fronteras están claramente definidas por la comunidad internacional. Pero desde el punto de vista del análisis, no desde el punto de vista de la justificación, hay quienes dicen, bueno,
Lo que pasa es que lo que ocurrió primero fue que la OTAN quiso llevar sus fronteras prácticamente a la frontera con Rusia. O no prácticamente, literalmente, ¿no? El hecho que parece concreto, usted me podrá corregir si no es así, que luego del tiempo transcurrido, hoy día Europa es un lugar aún más inseguro para los europeos que antes, ¿no? Un lugar donde parece haber además un deterioro en términos de que había dependencias energéticas de Rusia que parecen que desde el punto de vista geopolítico Europa es hoy día un poco más débil de lo que era antes, ¿no? Y se supone que en este tipo de cosas, cuando alguien decide entrar en un conflicto, tiene que hacer el cálculo de si al final del conflicto va a salir más fuerte y más débil, o más débil, ¿no? Y hay algunos analistas que, incluso sin tener simpatías por Putin, dicen que Rusia está saliendo fortalecida de esto y Europa debilitada, ¿no? ¿Comparte ese análisis o qué podría decir al respecto? Son varios elementos. ¿Mm? Primero, si Putin lo que quería era que la OTAN tuviera menos kilómetros de frontera con Rusia, lo que ha conseguido es justamente lo contrario. Ujú. De hecho, si vemos la incorporación, por ejemplo, finlandesa, lo que hace es aumentar el territorio colindante de la OTAN justamente con Rusia, rompiendo un elemento central que había sido podríamos decir, el modelo finlandés, que era un modelo que se estaba planteando para una solución negociada y pacífica en Ucrania de convivencia con Rusia, ¿no? Que es un elemento que ahora mismo está totalmente descartado. Ujú. Hay otro elemento también fundamental. Quien ha ganado es los que apostaban en la Unión Europea por un proceso de remilitarización. Ujú. La Unión Europea, sin esta agresión, hubiera sido incapaz de hacer las reformas militares que está haciendo ahora mismo. Y eso es directamente útil para una parte de la oligarquía europea que entiende que para poder jugar en un escenario de conflictos interimperialistas, de recursos escasos por una crisis ecológica, necesita, en palabras del representante de la política exterior de la Unión Europea, el señor Borrell, hablar el lenguaje duro del poder. Y el lenguaje duro del poder es poder tener capacidad militar, no para intervenir en Ucrania, sino para intervenir en África, que es donde se está jugando gran parte del tablero geopolítico actual y neocolonial en el que estamos viviendo. De hecho, la conferencia de Madrid de la OTAN habla más de África que de Rusia. Y yo creo, o habla más incluso de China casi que de Rusia, ¿no? Lo cual demuestra realmente que lo que estamos viendo es simplemente una parte de una partida. No estamos viendo el conjunto de la partida. Y yo Sí. creo que esto es un elemento fundamental. De hecho, hay una frase que yo creo que es en la Unión Europea, o por lo menos sus mandatarios, cada vez hablan más claro. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, dijo, hemos avanzado más 15 días coordinando el envío de armas a Ucrania que 15 años intentando buscar una unidad militar en Europa. Diputado, al menos desde la Segunda Guerra Mundial, hago historia cortito porque no tenemos tiempo para hablar tanto rato de historia como uno quisiera, al menos desde después de la Segunda Guerra Mundial, Europa en cierta medida ha dependido de Estados Unidos, ¿no? Algunos lo olvidan con el paso de las décadas, pero Estados Unidos fue fundamental en la reconstrucción de lo que en ese momento se llamó Alemania Federal, en la reconstrucción de Francia y de alguna manera hegemonizó a Europa. ¿En qué pie está hoy día esa relación? ¿O cuál es su opinión sobre esa relación? Yo sigo pensando que una relación de subordinación, eso es evidente. Y parte de la estrategia llevada en la guerra de Ucrania demuestra esa subordinación de la Unión Europea hacia Estados Unidos. Y de hecho esa subordinación se ve evidentemente en el marco de la propia OTAN, ¿no? Donde hay una subordinación militar y geoestratégica a los intereses de Estados Unidos. Lo hemos visto en que no se haya quedado corrido un tupido velo sobre el atentado al Nord Stream, que es una declaración total de guerra hacia un país central de la Unión Europea como es Alemania y que ha pasado totalmente inadvertida. Hay un elemento central que es, hablabas de la dependencia del gas ruso, ¿no? El que ha ganado suplantando esa dependencia del gas ruso es el gas licuado de Estados Unidos, que se ha convertido en el principal proveedor de la Unión Europea
con unos costes muchísimo mayores, no solo medioambientales, sino también económicos. Evidentemente, Estados Unidos es uno de los grandes ganadores de este conflicto, eso es indudable. Y la subordinación de la Unión Europea, en donde había países como Francia, con Macron, en donde estaban hablando de una mayor integración militar europea al margen de la OTAN, porque ahora hay una mayor integración europea en el marco de la OTAN. Y eso Ujú. es la diferencia. Pero hay que recordar que Macron en 2019 dijo esta frase: la OTAN está en muerte cerebral. Ayer cumplimos el 75 aniversario de la OTAN. La OTAN está en su mejor momento y habría que preguntarse gracias a quién. Estamos a esta hora de la mañana conversando con el eurodiputado Miguel Urbán. Diputado, los hechos terribles que han ocurrido en Gaza, ¿no? Luego del 7 de octubre, de esta acción de Hamas, que también ha sido condenada de manera casi unánime en el mundo, la primera reacción de Europa en general, digo, fue la que ha tenido históricamente, ¿no? Que es la de respaldar fuertemente a Israel, ¿no? Con el paso de las semanas y los meses, y más allá de excepciones que hemos conocido históricamente, eso ha ido cambiando al punto tal que creo recordar que no le habíamos escuchado a altos dirigentes europeos como Josep Borrell, por ejemplo, cuestionamientos tan duros al gobierno de Netanyahu. La pregunta que muchos se hacen es, ¿qué cambió en la alta dirigencia europea? Pero le hago inmediatamente una segunda pregunta. Si además de las declaraciones puede haber un cambio en la posición respecto a un dirigente que más allá del apoyo histórico de Europa a Israel, parece ser cada vez más incómodo tanto para Europa como para Estados Unidos. ¿Cuál es el análisis que usted haría de eso? Bueno, yo creo que hay una disociación muy importante. Ujú. Primero, hay un apoyo casi inquebrantable de los gobiernos de la Unión Europea a la posición eh, que juega de colonia geoestratégica europea a Israel en Medio Oriente. Eso es indudable. Ujú. Pero eso no se corresponde con la población europea. Y aquí hay una disociación muy importante. Hemos visto que la población europea mayoritariamente ha salido a la calle a denunciar el genocidio que está cometiendo el Estado sionista de Israel sobre el pueblo palestino. Y yo creo que esto es muy importante. Y si está habiendo un cambio de opinión, o por lo menos se ha verbalizado un cambio en las instituciones europeas, ha sido gracias a la movilización popular. Y evidentemente aquí estamos ante un auténtico genocidio con más de 35.000 muertes que podrían ser mucho mayores. De hecho, yo estuve en Rafah hace 3 semanas y pude hablar con las organizaciones que trabajan sobre el terreno y nos decían que los muertos pueden ser mucho más elevados de las cifras que se están dando ahora mismo. Estamos viendo cómo se está utilizando el hambre como una auténtica arma de guerra en este genocidio que está llevando a cabo el Estado de Israel. Pero el pueblo palestino no necesita palabras. Ya basta de buenas palabras. Está muy bien que el señor Borrell condene a Netanyahu o el señor Sánchez diga que es impresentable lo que está haciendo Israel. Pero es que la Unión Europea es copartícipe de este genocidio. Y eso hay que decirlo alto y claro. ¿Por qué? Porque la Unión Europea es el principal socio comercial con Israel. Tenemos un acuerdo comercial firmado preferencial que tiene una cláusula que es la cláusula 2 del capítulo político, que permite suspender este acuerdo si una de las partes está violando los derechos humanos. Está claro que Israel está violando de forma sistemática, no solo ahora con este ataque en Gaza, sino con su propia ocupación, con un sistema de apartheid sobre el pueblo palestino, está violando sistemáticamente los derechos humanos. Con lo cual, la Unión Europea tiene la capacidad legal de suspender este acuerdo comercial. Esto obligaría al gobierno de Netanyahu a parar hoy mismo los bombardeos y a declarar un alto el fuego permanente. Con lo cual, si la Unión Europea no utiliza esta cláusula, ¿qué puede hacer? Es copartícipe, por muy buenas declaraciones que haga, del genocidio que está cometiendo el Estado de Israel. Sí, la Unión Europea tiene, pues, quizás la pregunta es muy obvia, pero a veces hay que verbalizar estas respuestas a estas preguntas, diputado.
¿Cuánto poder real tiene la Unión Europea hoy día de parar a Netanyahu? ¿O Netanyahu de alguna manera se les ha... si es que fuera cierto lo que usted señala, no lo pongo en duda, ¿no? Este concepto como de enclave europeo en Medio Oriente de Israel, eh, sería entonces que Netanyahu se les ha escapado de las manos. ¿Cómo es No, en su yo no creo que se les consideración? haya escapado de las manos. Ya. Yo no creo que se le haya Entonces habría escapado de las cinismo en manos. esas declaraciones. Evidentemente, claro que hay, pero es que el ¿Mm? cinismo es uno de los elementos clave de las instituciones europeas. Acuerdos comerciales como el que tiene con Israel, en donde hay una cláusula de respeto a los derechos humanos que no se aplica, con más de 35.000 muertos encima de la mesa y con una acusación de la Corte Penal Internacional de genocidio sobre el pueblo de Gaza, diciendo que hay que tomar medidas y que si no tomamos medidas somos cómplices de lo que está pasando, pues evidentemente la Unión Europea no vale con que haga palabras hipócritas o cínicas. Lo que tiene que hacer es porque tiene la capacidad. Y este es el elemento que tiene que comprender la gente. No es lo mismo Chile que la Unión Europea. La responsabilidad del gobierno chileno que la responsabilidad de los gobiernos de la Unión Europea. Cuando digo Chile, cualquier Sí. país Lo de dice porque estamos en Latinoamérica. Chile, claro. Sí. Lo digo por un elemento central, porque la Unión Europea es el principal socio comercial de Israel. Quien mantiene a Israel es la Unión Europea. La Unión Europea tiene la sartén por el mango si quisiera parar esta situación. Podría declarar, evidentemente, un embargo de armas, algo que recoge el derecho internacional. Podría suspender el acuerdo comercial, o por lo menos posponerlo, pararlo. No digo eliminarlo, suspenderlo. Esto obligaría a la economía israelí, que está ahora mismo sostenida por Estados Unidos y por la Unión Europea, a parar. Y esto es un elemento central. Y si no se hace, es porque Israel juega un papel geoestratégico en la zona como colonia europea. Yo creo que se nos olvida que el proyecto sionista de ocupación de Palestina comienza con la Declaración Balfour en 1917 como un proyecto de colonización del Imperio Británico. Y yo creo que esto es un elemento que muchas veces se esquiva o se va del análisis político del conflicto que estamos viendo. Israel y Netanyahu, o más bien Netanyahu, porque hay autonomía de lo político, yo creo que quiere una guerra regional para obligar a la Unión Europea y a Estados Unidos a seguir apoyándole en una estrategia cada vez más expansiva de este proyecto neocolonial. Y de hecho, lo que estamos viendo es una auténtica Nakba. 2 millones de desplazados dentro de Gaza e incluso se abre la posibilidad de expulsarlos fuera de su propia tierra, lo cual es una auténtica locura y puede desestabilizar la región en su conjunto. Con Ujú. lo cual, la Unión Europea no solo tiene una responsabilidad humanitaria, no solo tiene una responsabilidad sobre el pueblo palestino, sino tiene una responsabilidad sobre el conjunto de la región para no seguir desestabilizando y acrecentando la posibilidad de un conflicto regional con pues, difíciles resoluciones. Eurodiputado Miguel Urbán, muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana y que vaya todo bien con su estadía en Chile. Muchas gracias. Ahí estaba el europarlamentario que habíamos dicho fue en su momento fundador de Podemos, actualmente integrante de un grupo que tiene representación en el Europarlamento que se llama Anticapitalistas, dándonos su análisis respecto a el modo en que Europa se vincula con dos hechos relevantes del presente, como lo que está ocurriendo en Ucrania y lo que está ocurriendo